y van a estar a cargo del profesor Carlos Cadena. Él, después de su disertación, va a dar las palabras finales y cierre de esta jornada. De antemano agradecemos la participación de todos. El profesor Cadenas trae una ponencia titulada Avances recientes en la solución de ecuaciones no lineales usando álgebra intervalar. Y pertenece, como todos sabemos, al Departamento de Matemática de la FACIT. Así que lo escuchamos, profe. Lo estoy buscando dónde puedo compartir pantalla. Abajo, donde está la parte de participante, chatear, hay otra pantallita que dice compartir pantalla, debería tenerlo en verde. En verde, ya. Allí. Sería pantalla completa, ¿cuál sería? Me imagino que esta. La primera, la esquina superior izquierda. No, está abajo. Ah, bueno, listo. Esta, creo que es esta. Ok, a ver, va a Ahí probar estamos algo. viendo un paper, no una... Sí, justamente. Ok, bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto, ok. Bueno, este trabajo está motivado por esta nota que aparece acá de unos serbios que hablan sobre algunos problemas que tienen unos métodos para resolver ecuaciones no lineales usando álgebra intervalar. Justamente ellos hablan de que en varios artículos de los que se han publicado en el área están malos, pues, o sea, tienen unos problemitas, porque justamente tienen problemas de la interpretación del teorema de valor medio para las funciones continuas, pero usando el álgebra intervalar. ¿Okay? Entonces, por eso yo empecé a ver cuáles eran los problemas que tenía esos trabajos y surge algunos pequeños avances que he hecho al respecto, ¿no? Y por eso hago esta presentación. Comento que esto que le estoy diciendo a ustedes no ha sido publicado, está en proceso. Voy a tratar de hacerlo lo más breve y sencillo posible, aunque el área también es muy sencilla, no es tan complicada. Bueno, daré primero una introducción a cómo sacar cuentas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, bueno, lo principal es que usualmente cuando uno trabaja con álgebra intervalar para resolver ecuaciones no lineales, uno lo que genera son métodos que genera intervalos que están, o sea, una sucesión de intervalos que están anidados. ¿Qué quiere decir que están anidados? Que el próximo intervalo está contenido en el intervalo anterior. Y además de eso, esa sucesión de intervalos converge a la raíz. ¿Okay? Entonces, el enfoque que voy a presentar acá pues puede hacer eso mismo, pero además puede trabajar en el caso o generar sucesiones de intervalos no anidados. ¿Ok? O sea que puedo generar una sucesión de intervalos no anidados que converja a la solución. ¿Ok? Eso permitiría encapsular o algunos de los trabajos que hicieron las personas que esos trabajos estaban considerados erróneos. Sin embargo, con este enfoque no estarían malos. ¿Ok? Bueno, tendría uno que verificar la parte de la convergencia y eso. Pero si funcionan, este enfoque permitiría justificar que el método funciona, está bueno, es bueno, pero lo único es que no cumple con la condición de que la sucesión de intervalos genera justamente intervalos anidados. ¿Ok? Entonces, para poder hacer toda la parte algebraica numérica, fue necesario desarrollar ciertas herramientas computacionales debido a que el software que hace esas cuentas usando álgebra intervalar está por encima de los $50 y en estos momentos uno, como ustedes saben, no se puede dar el lujo de comprar ese tipo de software. ¿Okay? El enfoque que lo que voy a presentar aquí va a ser muy sencillo, basado en un método que es un método de Euler de orden 3, y después hablaremos un poquito también de la clase de Gander y bueno, y muchas otras cosillas comentaré al respecto. ¿Okay? Por ejemplo, que también estamos comenzando, ya ha avanzado un poco sobre métodos de cuarto orden de 2 puntos.
Entonces la agenda va a ser hablar un poquito de álgebra intervalar, las funciones intervalares, el método de Newton intervalar, el método de Euler intervalar, la clase de Gander intervalar y dar unos ejemplos y comentarios al respecto. Entonces lo primero es que nosotros el álgebra intervalar, como el nombre lo dice, se basa en intervalos. Entonces sea A un intervalo donde llamamos A con la rayita inferior, lo llamamos ínfimo, y A con la rayita superior, o sea, encima de la A, lo llamamos el supremo. O sea, que tenemos ese intervalo, que es el conjunto que tiene los X, que están entre el ínfimo y el supremo, incluyendo los extremos. Fíjense que en este caso estamos considerando el intervalo cerrado. Al conjunto de todos los intervalos lo vamos a denotar por IDR, porque en principio estamos trabajando con intervalos en R. Y el simbolito que parece una O, que aparece allí, este que está acá, ¿ok? Va a ser un operador que puede ser cualquiera de estos que está acá, o la suma, la resta, multiplicación o división. Y entonces nosotros decimos que si tenemos dos intervalos A y B, entonces podemos hacer la operación suma, resta, multiplicación y división de esta forma. Quiere decir que simplemente uno hace la operación de todos los elementos de A con todos los elementos de B y ahí uno obtiene, buscando el mínimo y el máximo de esos resultados, el nuevo intervalo solución, que sería el intervalo, en este caso, suma o producto o división o lo que corresponda. ¿Ok? También se pueden utilizar otras operaciones, ¿no? En este caso, lo explico con esta sencillita porque es lo clásico, ¿no? Y también otra cosita que hay que considerar, en el trabajo que yo desarrollé, considero que el 0 no pertenece al intervalo B para el caso de que se quiera hacer la división. ¿Ok? Hay unas álgebras intervalares que sí permite eso. Lo que sucede es que el intervalo solución ya no es un intervalo, sino la unión de dos intervalos. ¿Ok? De menos infinito hasta un cierto valor negativo y desde un valor positivo hasta más infinito. ¿Ok? De esa manera, como había dicho, tenemos entre el mínimo y el máximo, hacemos todos los cálculos de las operaciones de A, el ínfimo del intervalo A, con el ínfimo de B, el ínfimo de A con el máximo de B, el máximo de A con el ínfimo de B y el máximo de A con el máximo de B. Y después de tener esas cuatro operaciones, uno calcula el mínimo y el máximo y así tiene el resultado de la operación entre esos dos intervalos. Ok, bueno, ejemplos de eso es simplemente tener la suma de dos intervalos. Simplemente sumo los ínfimos, eso me daría el ínfimo de la suma, y el supremo de la suma sería la suma de los supremos de los intervalos. ¿Okay? De la resta es al revés, pues colocamos el ínfimo, es algo lógico, ¿no? Porque si uno saca las cuentas con todo y cada uno de los valores de los elementos de cada uno de los intervalos, A y B, entonces uno fácilmente se puede dar cuenta de este resultado. De tal manera también que hay todas estas condiciones y los resultados para el caso del producto. De manera similar, si el 0 no pertenece a B, tenemos el caso de la división. ¿Okay? Por supuesto, si el 0 perteneciese a B, esto sería, habría que colocar más condiciones y aparece mucho más casos. Pero esa álgebra no es la que estamos considerando en este trabajo. Ok, entonces voy a hablar un poquito de las funciones en el conjunto de los intervalos. Entonces, una de las funciones que se usa mucho es el valor medio del intervalo, que se denota por m, ¿ok? Entonces, simplemente uno toma los extremos del intervalo, lo suma y lo divide entre 2. Y también algo que usamos mucho en álgebra numérica, pero la parte no lineal, son funciones. En este caso, necesitamos entonces extender las funciones que nosotros, clásicas que nosotros conocemos, trigonométricas, hiperbólicas, elípticas, bueno, todas ellas al caso intervalar. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesito calcular la función intervalar de un intervalo. ¿Ok? O sea, si yo tengo una función f de x, por ejemplo, qué sé yo, la exponencial, e a la x.
¿Ok? Entonces, si yo tengo un intervalo A, ¿cómo sería el resultado de E elevado a la A? ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos es justamente una función, pero en este caso el resultado tiene que dar un intervalo. Y para ello, esa función o esa extensión de funciones, al caso intervalar, necesariamente tiene que cumplir estas dos condiciones. Una condición que denominamos restricción y otra condición que denominamos inclusión, que simplemente todos los valores de f de A deben estar contenidos en A para cualquier elemento de A perteneciente al intervalo. ¿Ok? Es algo también lógico de las funciones, ¿no? O sea, si yo tengo un intervalo y quiero ver la imagen para cierta función a todos los elementos del intervalo, entonces genera vamos a llamar un conjunto que vamos a llamar rango de ese intervalo, que es el que vamos a decir en el caso más pequeño, o sea, el intervalo más pequeño sería justamente ese rango. ¿Okay? Entonces, para ir avanzando un poco más rápido, yo de una vez le coloqué acá los métodos iterativos clásicos, por ejemplo, el método de Newton, que ya todos los conocemos, y este sería la extensión intervalar, que esa fue hecho aproximadamente entre 50 y 55 años. Ese tiene ya ese método. Entonces, el método de Newton intervalar, simplemente aquí tenemos la función n del intervalo x a la n. Este n es el iterado, ¿ok? Y este x a la n es el iterado, o sea, el iterado en el paso n, ¿no? Entonces, este n está definido de esta forma. Esta m fue la función que nosotros hablamos hace unos minutos, que es el valor medio del intervalo. Piensa que acá aparece en relación con esta ecuación la misma función f minúscula, ¿ok? De m de x. Quiere decir que m de x va a ser un escalar y f de m de x va a ser otro escalar. Y acá en el denominador aparece la extensión intervalar de la derivada, ¿ok? Que va a ser una derivada intervalar, ¿ok? Que es justamente la extensión intervalar de f' minúscula, pues, de f minúscula derivada. ¿Okay? Entonces, haciendo eso, bueno, uno tiene algunos teoremas relacionados con la parte de la inclusión, que si yo tengo un intervalo que tenga una raíz, entonces si hago las iteraciones usando este esquema, fíjense que es la intersección de este intervalo con los obtenidos por esta fórmula, entonces todos los intervalos van a estar anidados y además de eso garantiza que la solución es única. ¿Ok? Y bueno, de manera similar se han hecho extensiones a otros métodos, como el método de Halley, y estos sí son resultados más recientes, que no tienen ni siquiera 7 años, ¿okay? Como el método de Halley y algunos otros métodos, se tiene su extensión intervalar que la coloqué acá. ¿Ok? Este H la coloqué, lo llamé H, fue por método de Halley, ¿no? Entonces, donde la extensión, fíjense que acá aparece la derivada como un intervalo, ¿no? Y la segunda derivada también, pero la función f minúscula no. ¿Ok? Entonces, ellos igualito demostraron anidamiento y convergencia de orden 3. ¿Ok? En este caso. El teorema de Gander extendido, como en la charla de Jorge, fue un desarrollo que se hizo en el año 2017. El teorema de Gander es un resultado del año 1985 y esto simplemente es una extensión que involucra agregarle la parte de la constante asintótica del error. Entonces la idea mía, como yo he trabajado bastante con el teorema de Gander y algunas extensiones para algunos otros métodos, la idea es hacer una extensión intervalar, o sea, llegar allí, pues, del teorema de Gander extendido. Entonces, para ello, bueno, seleccionamos una funcióncita que sería una h de t, que es 2 dividido entre 1 más la raíz cuadrada de 1 menos 2t, donde la t la estamos sustituyendo por L sub f de x, que está acá, ¿no? Entonces, así obtenemos uno de los métodos, que es el famoso método de Euler, ¿ok? Con constante asintótica de este valor debido a que la segunda derivada en 0 vale 1. Es algo muy sencillo. Entonces, este método de Euler es obviamente caso escalar. El caso, la extensión intervalar que yo estoy proponiendo, fíjense que es muy diferente a las extensiones intervalares anteriores, de que
la función f y la primera, la primera y la segunda derivada sean intervalares. En este caso, la primera derivada no es intervalar y la segunda derivada no. ¿Por qué esto? Porque la deducción de esta ecuación que aparece acá, la E, para obtener este método, se hace a través del desarrollo de Taylor. ¿Okay? Y usamos un segundo orden de Taylor y después es que se puede hacer la sustitución de la parte donde cuando se hace el truncamiento del error, contiene la segunda derivada y por eso es que la segunda derivada es intervalar. ¿Por qué? Porque ese valor no lo conocemos. El valor sabemos que está en un cierto intervalo, pero no sabemos exactamente cuál es. Por eso es que la extensión yo la hago de esa manera. Y esto sí satisface justamente el teorema de Taylor. ¿Okay? O sea, la fórmula, el desarrollo de Taylor. ¿Okay? Dicho esto, obtuve ya algunos resultados. Por ejemplo, este que está acá es un resultado que me asegura convergencia. Fíjense, si comenzamos con un intervalo que está contenido en, en un X, que sería un espacio de intervalar, entonces contiene una raíz X de f de X, entonces XK, bueno, ahí se me pasó una coma de más, definido por esa ecuación que está acá, que es esto, que es el método de Euler intervalar, entonces también contiene, también lo contiene, o sea que también contiene a la raíz. ¿Ok? Este es un teorema relacionado con anidamiento. ¿Ok? Entonces, todos los intervalos que se generan convergen a la raíz X siempre y cuando se satisfaga esta condición. Fíjense que esta condición es una generalización intervalar de la función de convexidad logarítmica. ¿Okay? Simplemente yo empecé a hacer el estudio de la convergencia y me di cuenta que para que se cumpliera la parte de que estuvieran anidados, justamente esto es lo que debía cumplirse. ¿Okay? Entonces, al llegar a eso, simplemente coloqué esa condición y todo salió bien bonito. ¿Okay? Así fue la demostración. Resulta que en este caso nos está dando expresiones, perdón, intervalos anidados. Sin embargo, luego hice quiero hacer varios comentarios ya directos a resultados que hemos obtenido. También se hizo el estudio de la convergencia y se obtuvo una expresión para ese caso, de esa condición de que la función de convexidad logarítmica, vamos a llamarla así intervalar, cumpla la condición de que sea menor que un medio. Fíjense que eso es un intervalo, ¿no? Intervalo menor que una constante quiere decir que el intervalo se encuentra a la izquierda de ese número real. ¿Okay? Simplemente eso. Entonces logré demostrar que el orden de convergencia es 3. Y después, en base a la nota de lo que presenté al inicio, me pregunté qué sucede si la raíz no pertenece al intervalo inicial. Y empecé haciendo pruebas con los algoritmos que yo había desarrollado, incluyendo método de Newton, Halley, Chebyshev, todos intervalares, ¿no? Y Euler y muchos otros. Y resulta que sí, convergen también. Sin embargo, no está justificado dentro del teorema anterior. Entonces, por eso agarré cada uno de ellos, el método de Halley, el método de Chebyshev, el método de Euler, pero con la misma idea que habíamos dicho antes, solamente la segunda derivada es la que voy a considerar intervalar. ¿Ok? Entonces, logré demostrar para esos casos que también convergen a la raíz y también logré demostrar que era de orden 3. ¿Okay? Eso es, entonces, es a lo que me refiero acá en otras extensiones intervalares. Bueno, ya hablé del orden de convergencia. La convergencia demostré en todos esos casos que era convergente y además que el orden era 3. Y luego he empezado a trabajar directamente con la extensión del intervalar del teorema de Gander, allí también basado en las ideas
de las extensiones intervalares obtenidas en estos casos, he desarrollado ya una constante asintótica del error. Todavía no me está dando orden 3, me está dando orden 2. Sin embargo, creo que con algunas consideraciones, o sea, colocándole algunas otras condiciones, puedo llegar a tener orden 3. ¿Ok? O sea, condiciones sobre las funciones intervalares. Estoy tratando de que sea justamente sobre la función de convexidad logarítmica intervalar, la condición. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de esas constantes asintóticas del error? Tanto de las que obtuve para el método de Halley, Chebyshev, Super Halley, Euler y cualquier otro. Es que en lo que se conoce hasta ahora, siempre los resultados de constantes asintóticas tienen que ver con, con, con expresiones intervalares. En cambio acá no. Acá hay una suma de una expresión intervalar y de una expresión escalar, tal cual la teoría de Gander clásica. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que en los ejercicios que hice, bueno, yo lo llamo ejercicios, que son el caso de Euler, Halley, Chebyshev, Super Halley, tanto la parte escalar como la parte intervalar son de orden 3. ¿Ok? Acá todavía en Gander, la extensión de Gander, no he logrado obtener que sea orden 3, sino orden 2, pero yo creo que sí, pronto obtendré, bueno, cuando me decida trabajar de lleno a eso, ¿no? Pues estoy trabajando también en otras cosas. Obtener que sea de orden 3 para poder escribirlo todo y mandarlo a alguna revista. Algunos ejemplos numéricos, presento acá el ejemplo de Euler. Aquí aparece, por ejemplo, si yo trabajo con el intervalo inicial 0,9, 1,6, esta función que la raíz es 1, es un polinomio. Bueno, no, mentira, este era un polinomio multiplicado por una exponencial, me parece. Ya ni me acuerdo quién era la función. Bueno, pero es la que aparece en negro, ¿ok? Entonces, si se comienza las iteraciones con este intervalo, que es 0,9, 1,6, resultan que puedo construir dos curvas basado en todas las ideas de construcciones geométricas que yo he publicado en artículos relacionados con el teorema de Gander. Puedo obtener estas dos raíces, que son justamente este 0,96 y el 1,01, que serían justamente los extremos del intervalo siguiente. O sea, si este es el valor inicial, este es el primer iterado. Luego este es el segundo, el tercero. Fíjense que en el tercero ya con bastante precisión nos da 1, 1. ¿Ok? Claro, si nosotros trabajamos con más cifras significativas, deben aparecer acá seguramente 0,99999, qué sé yo, una gran cantidad de 9, después el número 5. Igualmente aquí aparecerá 1.00001 y el número 3, puede ser. ¿Ok? Entonces, este caso se observa, fíjense, que hay el caso del anidamiento, que este segundo intervalo está dentro del primero, está contenido, este tercero está contenido en el segundo y viceversa. ¿Ok? El iterado siguiente siempre está contenido dentro del iterado anterior. Luego, ¿qué hice? Hice otro ejemplo donde la curva negra, fíjense que acá la curva negra está por debajo. O sea, comienzo con el intervalo 1.4, 1.45, que obviamente la raíz es 1, ¿no? Habíamos dicho el mismo ejemplo. Pero entonces se va a generar una sucesión de intervalos. Acá se generó un intervalo que está a la izquierda del 1. Pero justamente esto cumple con las mismas ideas de la teoría de punto fijo, de que puede converger en forma oscilante. En este ejemplo, simplemente se generaban intervalos que iban oscilando alrededor de la raíz y cada vez acercándose más a la raíz, por lo tanto era convergente y obviamente en pocas iteraciones, 4 o 5, ya prácticamente estaba muy, o sea, prácticamente numéricamente ya era 1, pues. ¿Okay? Yo soy como Jorge, que me sorprendió lo rápido que lo hice, ya he terminado, simplemente aquí presento alguna de la bibliografía relacionada. Entonces, está la de, bueno, hay algunos trabajos míos relacionados
con ecuaciones no lineales. Están algunos que justamente cita el autor que mostré al principio que no cumplía con la parte de que los intervalos fuesen anidados, y bueno, y muchos otros. Aquí solamente coloqué 35 referencias y obviamente mucha más en el área. Bienvenidas sean las preguntas. Con esto culmino. Sí, me Bueno, lograron. no me queda Diga. más que decirle, profesor, felicitarlo por su trabajo. Aunque yo no, que ese no es mi área, muy bonito trabajo, muy bien documentado y lo felicito por la Muchas presentación. gracias. Muchas gracias, Saba. Igual a la presentación de Alejandra, que fue muy bonita. No tuve la oportunidad de decirle, pero ahora se lo estoy diciendo. Estuvo muy bonita. Bueno, todas han estado bonitas. Si Todas tienen han algún estado bien. comentario o pregunta. Este es un trabajo que lo comencé en junio y lo finalicé en agosto. O sea, lo que acabo de presentar lo hice como en 2 meses. De ahí en adelante me he dedicado a muchas otras cosas y por eso no lo he terminado. Y entre esas cosas ha sido descansar. Entonces, vamos a esperar que estos próximos días, en base a lo que acá hemos visto, que le sube a uno el ánimo, actividades como estas, agarre un impulso para dedicarme a esta parte, igual que a muchas otras que estoy trabajando simultáneamente. Ojalá pueda tener los resultados que creo que son posibles con el teorema de Gander intervalar. Profe, Jorge Pereira tiene una pregunta que levantó la mano. Ajá, pero no sé cómo se activa. ¿Quién la activa? Ok, mi inquietud era en las ecuaciones de iteración de los métodos intervalares. Hay unos productos de intervalos con escalares. Entonces, yo Sí. supongo ahí que los escalares se toman como intervalos cerrados que contienen nada más ese escalar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si el producto es A por el intervalo B, el intervalo se genera un intervalo A mayúscula que tiene como extremos A en el extremo inferior y en el extremo superior también. Y se aplica la misma álgebra. De todas maneras, esa es una de las operaciones que también está definida tanto en la teoría como en los códigos que yo tengo desarrollados. ¿Ok? Eso no es problema. Eso es más sencillo que hacer el producto de 2 intervalos. Ok, y frente a la expresión de la función de convexidad logarítmica de intervalar, decía que es menor que 1/2, creo que se refería a que está por debajo, bueno, por el lado izquierdo de 1/2. El lado, creo izquierdo, que lo escuché bien. el lado izquierdo de 1/2, sí, correcto. Ese intervalo está a la izquierda del 1/2, que puede llegar justamente al 1/2, porque aparece menor o igual. Correcto, Jorge. Ok, bien. Muchas Es gracias. así. Ese es para el método de Euler, ¿ok? Para los otros métodos, las condiciones son otras. Dime, Diego. Oye, Carlito, respecto, o sea, es bastante inocente lo que te voy a decir, pero capaz te ayuda, ¿no? Porque tú, Mire, que yo sepa, usted no es inocente en ningún sentido. No, matemáticamente todavía soy inocente ante ciertos temarios, ¿no? O sea, tú dices que cuando no tienes, o sea, cuando el intervalo no contiene a la raíz, igual las cosas te están dando, pero, o sea, según entiendo, lo que no tienes es la generalidad del asunto. ¿Cómo que no tiene la generalidad? No entiendo. O Pues sea, tengo teorema. pero teoremas incluso Sí, cuando sí, no, Claro, ya, teorema o sea, había entendido tengo otra teoremas cosa. de convergencia y de orden 3. O sea, los 2 teoremas los tengo No, para métodos específicos. Ahorita le he dejado en stand-by es justamente la clase de Gander, que es la que me no, claro, interesa. porque lo que yo estaba pensando era que, bueno, básicamente tú lo que necesitas cuando estás en los modos normales en los que teníamos convergencia
para métodos iterativos silvestres y comunes sin álgebra intervalar, era que tú, o sea, tú solamente necesitas estar en la vacía de atracción de tu punto fijo. Aquí No, ya, acá no. Acá no. Fíjate una cosa. ¿Qué sucede? ¿Te acuerdas que la teoría de punto fijo dice x igual a g de x y ahí se saca la ecuación de la función de iteración g claro, que me permite la iteración de que n más 1 igual a g de x u n? eso, Justamente en la teoría de punto fijo es necesario que el valor absoluto de g en el intervalo donde se esté trabajando sea menor o igual que 1. O sea, está acotado por ese valor. la Acá no. derivada. La derivada, sí, no sé si es la derivada, obviamente. Acá no. Acá la ventaja que tienen los métodos intervalares es que no necesariamente se tiene que cumplir eso. ¿Ok? Entonces, salta esa muralla. ¿Ok? Entonces, tú puedes obtener un intervalo que contenga valores de X que no cumplan esa condición de que g' de x sea menor que 1 en valor absoluto, ¿no? Y el teorema de Newton intervalar te establece eso, pues. O sea, que no hace falta esas condiciones. Claro, o sea, porque al final tú, no sé, o sea, de alguna manera cuando, o sea, pues tú los cálculos los haces sobre la media del intervalo, ¿no? Sobre el punto medio del intervalo. No. Recuerda que también está involucrado una función intervalar. En el caso de Newton, Claro, es una la primera extensión. derivada. Ya, ¿Okay? ya. Es la extensión intervalar de la primera derivada. Y en el caso que yo estoy trabajando es la extensión intervalar de la segunda derivada. ¿Ok? Y esto me estoy basando es en el teorema de Taylor, que para R, ¿okay? Que es algo muy sencillo. Lo que pasa es No, que la gente, claro. Igual hay cómo definir vacía de atracción sin siquiera hablar de derivada, ¿no? bueno, de eso no te aseguro nada. A Claro, nadie en intervalar. Bueno, sí hay como 2 trabajitos, pero que a mí no me han convencido mucho, entonces hasta que no me convenza, no los avalo. Se puede que sea, no, o sea, claro. porque como esta área es tan novedosa, en la parte de álgebra lineal, perdón, álgebra intervalar lineal, sí hay muchas cosas hechas, pero en la parte no lineal, no. En la parte no lineal habrán, qué sé yo, 25, 30 trabajos, ¿ok? Entonces, de los cuales muchos, según ese artículo, estaban errados. ¿Okay? ¿Por Claro, qué? Porque tenían una confusión de interpretar la parte escalar con la parte intervalar con el teorema de valor medio de las funciones continuas. Pero yo dije, bueno, vamos a basarnos en el teorema de valor medio de las funciones continuas y hacer el de Euler bien, porque el de Euler está hecho, pero está hecho que no era anidado. ¿Entiendes? O sea, ellos decían que sí, pero no. O sea, porque interpretaron mal la forma de extenderla al intervalar. O sea, claro, claro. entonces, eso fue un trabajo que hicieron en el 2015 o 2018, no me acuerdo. Y el trabajo que estaba malo eran de 2015. Bueno, malo según ellos, pues. Pero yo me doy cuenta que no es que estén malos. O sea, está malo lo que ellos hicieron, la teoría, pero la parte numérica se puede demostrar que está bien. Y se puede demostrar convergencia y se puede demostrar que es orden 3 también. Pero con el enfoque que estoy haciendo yo, considerando tanto la parte escalar como la parte intervalar para obtener el orden de convergencia. Entendido. ¿Me explico? Someramente. O Okay. sea, Espero haber llegado a algo. no, sí. O sea, yo, por eso que te decía que lo mío era o sea, súper inocente en el sentido de pensar en eso, pues, que pensar en conseguir la raíz de alguien, bueno, buscar el punto fijo, si hay convergencia es porque hay algún tipo, o sea, de alguna manera ese punto fijo se atrae todo hacia él, entonces debe existir alguna vacía de atracción. Entonces, si parto de algún intervalo, de alguna manera tengo que irme hacia el intervalo donde quiero ir, por lo tanto ese intervalo pertenece a la vacía de atracción. Fíjate, hasta lo que yo sé, lo que tú estás diciendo no ha sido estudiado. Pero eso no quiere decir que no exista esa teoría, no sé. Me siento neófito al respecto. Sí. ¿Okay? Tranquilo ¿Puede que que yo, sí? Puede que no. tranquilo que yo también. No, es que creo que la mayoría de las personas del planeta también. No te preocupes. Exacto. No, bueno, eso por mi parte. No sé si alguien tenga alguna otra. Por ahí está Armando con la mano levantada.
Sí, profe, no, me llamó la atención bastante, bien interesante este nuevo enfoque, que básicamente es un enfoque nuevo de toda esta parte de ecuaciones no lineales que uno ve. Solamente tengo, bueno, ya Jorge había tocado el punto en referencia a la parte de eso, de multiplicar, digamos, un escalar por una función intervalar. Por un Entonces, intervalo. por un intervalo. Entonces, básicamente se multiplican los extremos del intervalo por el Por el número en escalar. cuestión. Sí, Ok, ok. Y en cuanto a que usted comentaba, cuando se tenía la desigualdad de menor o igual a un medio, quería decir que eso estaba a la izquierda de, digamos, del punto un medio, si no me equivoco. correcto. Entonces, debo suponer que si, por ejemplo, si es mayor, entonces estaría a la derecha, haciéndolo como, digamos, interpretándolo de manera análoga. Claro, claro, por supuesto. Claro, porque estás comparando el intervalo con otro intervalo. O sea, hay una relación de orden entre intervalos. Lo que pasa es que uno de esos intervalos es un escalar, que es el un medio, que igualmente lo puedes expresar como el intervalo un medio. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiere asegurar que uno esté a la izquierda que el otro? Que todos los elementos del intervalo de la izquierda sean menores que los intervalos, o menores iguales, ¿no? Que los del intervalo de la derecha. Y viceversa cuando se habla de mayor. ¿Ok? Eso es correcto. Ok, y profe, en cuanto a lo que hablaban de la convergencia, perdón, digamos, de esta oscilación que hay entre los intervalos, se puede conseguir casos, creo que era lo que usted comentaba, casos en donde, digamos, el intervalo solución o los intervalos iterados, perdón, oscilan, o sea, no necesariamente tienen que ser anidados, sino que oscilan alrededor de la raíz hasta llegar, digamos, al intervalo que me interesa o el intervalo aproximado, que ese sí obviamente debe contener la raíz, ¿cierto? Fíjate que el ejemplo 2 que mostré ahorita, oscila, nunca contiene la raíz, pero sí converge a la raíz. ¿Ok? En otros casos que hice, comencé con uno fuera del intervalo, empezó a dar una sucesión de intervalos decrecientes, en algún momento contenía la raíz, entonces de ahí se comportaba como el teorema de que seguían los demás intervalos anidados. Eso también ocurrió desde el punto de vista práctico. O sea que no necesariamente el intervalo que yo vaya a considerar como el último tiene que contener la raíz. No, en este enfoque no. Ok. Chévere, esas eran mis dudas. Gracias, profe. Que a la orden. Creo que, no sé si está bien el tiempo o Jorge tiene la mano levantada, creo. Ah, sí. Bueno, era referente a la desigualdad, menor o igual a un medio. Se hizo famosa. Sí, sí, pero no, ahí está acotado superiormente, pero inferiormente no importa, No había condición. no hay condiciones. Ok, sí, era sobre eso. Sí. Fíjate, esa condición es muy fácil de cumplir. O sea, uno puede generar un intervalo que satisfaga eso para, bueno, yo prácticamente que agarraba intervalos al azar y los cumplía, pues. Claro, para funciones sencillas, pues, polinomio por exponencial, por trigonométrica, o sea, todos los ejemplos que yo he hecho ha sido muy fácil satisfacer esa condición. De todas maneras, por ahí tengo a un estudiante que va a hacer un trabajo de grado que relacionado al respecto que me va a permitir aclarar más cosas y ese estudiante es el mismo Jorge. Recuerda que todo esto es novedoso, o sea, cualquier cosa que uno consiga será nuevo, pues, con este enfoque. Y no ha sido publicado, o sea, no sé si a alguien más se le haya ocurrido algo similar, pero no sé, tengo idea. Bueno, Dorita. No, profe, usted cierra el evento, las palabras finales las tiene usted, ya Bueno, pero tiene oficialmente. que decir que se acabaron las preguntas. Ah, ok, claro, porque si no vamos a dar toda la tarde. Claro. Claro. Ahora, No, ahora viene Diego que se fue corriendo. no, en efecto, oficialmente. Tiene el show de Diego. Ah, verdad, el acompañamiento musical. No, se escondió. Mira,
Ok, continuemos pues. Sí. Vamos a enseriarnos un poquito. No me he escondido, aquí estoy. Sí, pero No, vamos allá a finalizar esta jornada que consideramos exitosa con las palabras finales del profesor Juan Carlos Cadena como representante del comité organizador del evento. bueno, de verdad, Naguará, súper contento, emocionado, no encuentro las palabras del éxito según mi sentir de esta jornada. Jamás hubiese pensado que llegaran ni siquiera a 30 participantes y según mis cuentas ya pasamos 45. Okay, seguramente habrá algunos que no conté. Bueno, eso en el día de hoy, porque si cuento, hago la unión de los del día de hoy con los de mañana, seguramente pasaremos de 50. Okay. No esperaba esto para mí y seguramente para el comité organizador lo consideramos un éxito rotundo y agradecer a los ponentes en primera instancia, pues sabemos que el tiempo es valioso, o sea, que han pedido permiso en sus respectivas instituciones para dedicarle estas horas a este evento. También a los participantes, que me he dado cuenta que hay muchos egresados de la facultad y personas que también, aun cuando no hayan estudiado matemáticas, se han conectado. Por ejemplo, por acá veo a Francisco, que nunca ha hablado, pero yo sé que él es químico. Si es el Francisco que yo creo, es químico, egresado de la facultad. Bueno, entonces, muchas gracias por su participación, a Juan Carlos, a Kimberly, a los mismos estudiantes de la carrera Eustacio, a Gabriel, bueno, a todos, a la profesora Livia, a Víctor Sánchez y muchos otros que no están en este momento conectados. Formalmente doy clausurado el acto, por clausurado el acto, y les invito a participar en las próximas jornadas latinoamericanas de matemáticas puras y aplicadas de la FACIL-UC. Esperemos que en esa haya hasta ponencias, conferencias, pues, o sea, una ponencia general. Esperemos organizar algo con más tiempo, con más personas, más ponentes, que se haga más extenso y bueno, muchas gracias a todos.